Buenos días, estimados estudiosos. Iniciamos hoy la clase 3 de septiembre. Inicialmente voy a explicar la actividad de constitución en qué consiste y continuaré con la presentación que les estaba realizando desde el punto de vista de la asignatura de tecnología. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Listo. En estos momentos les estoy compartiendo la actividad de constitución. ¿Está mirando la presentación? Ahí el documento en PDF. Listo. Entonces, en este momento, pues nos vamos a centrar en el grupo de artículos de la Constitución de que va desde el 83 al 94. Entonces, inicialmente, la primera pregunta que les hago es sobre el artículo 83. Dice que, ¿qué dice el artículo 83 de la Constitución de 1991 sobre las actuaciones de particulares y de las actividades públicas? ¿Alguien tiene ahí la Constitución a la mano? Para que nos lea el artículo 83. Hola. Yo la tengo, profe. Listo, entonces lo escucho. Artículo 83. Espere. 83. 93. 83, sí. 83. Las actuaciones de los particulares y de las Espere para que todos, por favor, cierren el micrófono si no van a participar. ¿Listo? Para que podamos escuchar de forma clara a su compañero. Listo. Las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten en estas. Listo. En este artículo 83 de la Constitución nos dicen de la forma de actuar de las personas particulares y de las autoridades públicas. ¿Sí? Autoridades públicas pues pueden ir desde el Ejecutivo, es decir, los alcaldes, los concejales, también puede ir desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Se dice deberá ceñirse a los postulados de buena fe, es decir, el actuar que debemos tener nosotros como ciudadanos y las personas que nosotros consideramos como autoridades públicas, ellas deben actuar en buena fe, es decir, en pro de mejorar o de actuar de buena forma con la sociedad. Profe, la pantalla se ve gris. Se ve gris, ya le vuelvo a compartir la... Profesor, la pantalla es gris. Listo, ya les volví a compartir. ¿Ya? ¿Ya están viendo el PDF? Sí, señor. Listo, entonces esa buena fe o esos postulados de la buena fe es del buen actuar tanto de las personas particulares como de las personas que son nuestras autoridades públicas. Y eso pretende que
ellos de buena fe siempre van a tener un buen actuar en las gestiones que adelanten, ¿sí? Es decir, cuando un alcalde hace algo, pues sobreentiende que lo obra en buena fe para ayudar a su pueblo. Cuando un gobernador hace algo, va en pro de mejor departamento. Entonces, de esa forma, ese artículo trata de consolidar eso, que el actuar de las personas siempre va a ser en buena fe. Sin embargo, usted sabe que eso no se cumple siempre, pero está estipulado dentro de la Constitución. Ahora vamos a mirar el artículo 86. Después nos dice, ¿qué dice el artículo 86 de la Constitución Política respecto a la tutela? Entonces, la tutela fue un mecanismo que apareció en la Constitución de 1991 y eso, entre comillas, le dio herramientas a los ciudadanos para que pudieran reclamar sus derechos. Un ejemplo, digamos, ustedes necesitan que les aprueben una cirugía, ¿sí? Y la EPS, que es la prestadora de servicios de salud, la entidad prestadora de servicios de salud, le niega a ustedes realizar ese procedimiento quirúrgico. Si ustedes no le realizan ese procedimiento, ¿me están escuchando? Sí, pero la pantalla... Entonces, por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Ya le vuelvo a compartir la pantalla. Puede ser que por el internet que está algo lento. Entonces puede ser que le salga gris. Nuevamente le estoy compartiendo ahí. ¿Sí? ¿Ya están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces tengan paciencia, por favor cierren los micrófonos para que no se retroalimente el audio. Entonces ustedes necesitan que le hagas un procedimiento quirúrgico, pero la EPS le niega a ustedes a realizar esa cirugía. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede inicialmente establecer un derecho de petición que a veces no lo atienden y cuando uno ve que ya no le responden, uno puede pasar una tutela. ¿Sí? Una tutela, ese mecanismo permite que un juez evalúe su caso y si es a favor suyo puede obligar automáticamente a la EPS que le autorice su cirugía. Antes este mecanismo no existía, entonces esto es un mecanismo que digamos apareció para poder pedir uno o tratar de que a los ciudadanos les cumpla sus derechos. Vale, cerramos los micrófonos, por favor, cerramos micrófonos. Dice, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario. ¿Por qué se habla de que preferente y sumario? Es decir, las tutelas tienen un accionar rápido, es decir, los jueces le llegan las tutelas y tienen un tiempo preestablecido para tratar de solucionarlas, entonces hay prontitud en la respuesta de la tutela, que era de las otras cosas que antes se carecía, que ustedes decían, yo tengo un derecho a la salud, pero resulta que no me van a hacer mi procedimiento quirúrgico. Dice, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, esto es muy importante, es decir, si ustedes en algún momento de su vida sienten que alguno de sus derechos está siendo vulnerado por una autoridad pública, ustedes pueden establecer una tutela reclamando esos derechos. Otro ejemplo de actuar de esta acción de tutela. Ahorita con lo del COVID, digamos, a las personas que eran mayores de 70 años, les, entre comillas, salió en la reglamentación de que ellos no podían salir, es decir, que los cuidados que debían tener en función de la pandemia, pues los involucraba que se aislaran en sus hogares. La gente que tiene esa edad, ellos, un grupo pasó a tutela donde alegaban que le estaban quitando su derecho a la libertad y otras cosas, y automáticamente la tutela les dio a favor y ellos lograron quitarse esa cosa que les había reglamentado de no poder salir. Entonces, en algún momento, si ustedes sienten que sus derechos están siendo vulnerados por una autoridad pública, ustedes pueden hacer uso de esta herramienta. ¿Sí? Que se estableció cuando en la Constitución de 1991. Antes no existía, entonces como no antes no existía, entonces había muchas cosas que la pasaban, entre comillas, de agache.
Entonces se dice que la protección consistirá en un orden para aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso este remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Hay en algunos casos que, digamos, falló la tutela a favor, pero la otra parte puede decir que no está de acuerdo a esa tutela, entonces de acuerdo a eso, pues está obligado a que la Corte Constitucional, que es un órgano más grande y que tiene mayores competencias, entrar a revisión y él podrá ratificarla, es decir, verdaderamente decir, oiga, no, ese ciudadano verdaderamente tiene ese derecho vulnerado, o puede decir, no, ese derecho no se le vulneró a ese ciudadano. Entonces, tutelas en nuestro país generan muchas en función de que muchas cosas que nosotros consideramos como derechos fundamentales, pues en algún momento dejan de serlo, ¿sí? Como en el caso de ustedes que tienen el derecho a la educación en estos momentos, el derecho a la salud. En algún momento, si ustedes sienten que eso es vulnerado, esto se puede pasar una acción de tutela de tal forma de que le garanticen ese derecho. Es como para que ustedes entiendan el marco de la importancia de la acción de tutela. Se dice que esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, el perjuicio irremediable, si vamos al ejemplo de la cirugía, es decir, si no le hacen la cirugía, usted se muere, es decir, perjuicio irremediable. Entonces, en algún momento, el ente, en este caso, que la rama judicial a través del juez, pues puede, a partir de esa acción de tutela, generarla a favor y automáticamente obliga a la EPS que le realice la cirugía. Se dice que en ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y su resolución. Esta es la importancia de este mecanismo, ¿sí? Porque usted necesita algo urgente, le van a hacer su cirugía y hay un plazo que máximo es de 10 meses, de 10 días para que usted sepa que sí, que si falla a favor de ustedes. Dice que también la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes solicitantes se hallen en estado de subordinación o indefensión. Entonces, esta es la gran importancia de este artículo. Seguidamente, después del artículo 86, dice, ¿qué dice el artículo 87 de la Constitución de 1991 sobre el cumplimiento de la ley? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, nos referimos al artículo 87. Eso debe ser por el internet, ya ahorita la dejo de compartir y la vuelvo a compartir. El artículo 87 dice, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, ¿sí? En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. ¿Esto a qué conlleva este artículo? Es decir, si ustedes verdaderamente ya saben que le están vulnerando su derecho, digamos en el caso que la tutela falló a favor suyo, usted se puede ir ante la autoridad competente para irle a exigir a él que le están vulnerando sus derechos y que tiene que velar porque se lo cumplan, ¿sí? Un ejemplo, digamos, hay autoridades como la Defensoría del Pueblo que en el caso, digamos, que a las personas no le hacen la cirugía, pasan la tutela y la tutela falla a favor. En algún momento el defensor del pueblo es que se coloca ya al frente de la EPS y dice, mire, esta tutela falló a favor de esta persona que no le ha querido realizar la cirugía y si no se la realizan, esta persona va a fallecer. Automáticamente eso, si no se llega a suceder que no le realicen la tutela, pues automáticamente el juez pues dictará algunas medidas contra el dueño de la EPS o el encargado o la persona que está negando el procedimiento. Esa es la gran importancia también de este mecanismo. Que si en algún momento usted detecta que alguno de sus derechos está siendo vulnerado, pues hay unas entidades que están encargadas de hacer que eso se cumpla. Eso con respecto al artículo 87. Después, vamos con respecto al artículo 88. Dice, según el artículo 88 de la Constitución de 1991,
¿qué dice sobre la regulación de acciones populares y los derechos colectivos? Entonces, la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados ¿con quién? Con el patrimonio, con el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Dice, también regular las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicios de las correspondientes acciones populares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido de los derechos o intereses colectivos. Estas acciones populares, la acción popular es un mecanismo que se generó en la Constitución de 1991 que en algún momento pues permite que un grupo de personas que es grande dentro de la población exijan el cumplimiento de algunos derechos, ¿sí? Pasa una acción popular porque, un ejemplo, podemos continuar con este ejemplo de las EPS. Digamos, la EPS puede estar legando muchos servicios de salud. Entonces, un grupo de ciudadanos grandes pues puede pasar una acción popular para que a las EPS les obliguen a que verdaderamente cumplan esos procedimientos que no está queriendo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque de una vez se coloca que están vulnerando el derecho a la salud. Y ese derecho a la salud, pues, tiene un interés colectivo. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, de una u otra forma, en algún momento de su vida se van a enfermar y van a necesitar esos servicios. También los derechos de mención, como le digo, mire, puede ir con respecto a la seguridad, a la salubridad de los servicios públicos. Me explico, digamos, nosotros tenemos aquí un acueducto, entonces digamos que el agua del acueducto está llegando muy turbia y muy contaminada, se puede solicitar una acción popular garantizando que el derecho de ese servicio público se garantice con calidad. ¿Por qué? Porque si el agua llega de mala calidad, pues automáticamente nos enfermamos. Eso sería, digamos, un ejemplo que cabría dentro de este artículo. Ahora continuamos, vamos al artículo 90. Dice que, ¿qué dice el artículo 90 de la Constitución sobre los daños jurídicos? Entonces vamos a mirar el artículo 89 de la Constitución. Dice, además de los consagrados artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones y los procedimientos necesarios para que se puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de los derechos individuales de grupos colectivos mediante la acción u omisión de las autoridades públicas. Entonces, este artículo, pues si ustedes lo ven, pues va consagrado en ¿qué? Que dentro de la ley se deben generar los mecanismos suficientes para poder garantizar que las autoridades públicas cumplan con su deber de hacer cumplir los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que con respecto al artículo 89. Ahora mirando, después del artículo 89, vamos a mirar el 90 sobre los daños jurídicos. Dice, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¿Esto qué significa? Digamos, usted le está vulnerando un derecho, ¿sí? Por una autoridad pública. En el caso de que a usted le causen un daño o perjuicio, ¿sí? Puede ser porque, digamos, ustedes tienen una finca y por la omisión de una autoridad pública, su finca pierde 3 hectáreas, ¿sí? Y usted logra demostrar que sus derechos fueron vulnerados. Entonces, usted puede solicitar que el Estado, desde el punto de vista patrimonialmente, es decir, con plata, le responda a usted por los daños y perjuicios que le hicieron a su finca por haberle quitado esas 3 hectáreas, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que por omisión de cualquier autoridad pública se dé, el Estado es el que entra patrimonialmente, es decir, con plata a pagar. Dice que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.
Entonces, esto es muy común en el país, es decir, cuando alguna autoridad pues falla, ¿por qué? O digamos, por ya sea su mal proceder, pues automáticamente el Estado resulta respondiendo patrimonialmente por los daños causados a esa población. El Estado tiene miles de demandas en función de este artículo de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios públicos que han cometido errores y entre esos errores, pues automáticamente han generado, digamos, vulnerabilización de algunos derechos. Y pues cuando establecen una demanda y esa demanda falla a favor automáticamente, y si hay un perjuicio ya causado, pues automáticamente toca responder patrimonialmente o con dinero, para que me entiendan. Ahora dice que dice el artículo 92 de la Constitución de 1991 respecto a la solicitud de sanciones que puede realizar una persona natural o jurídica. Entonces, ¿alguien sabe qué es una persona natural y qué es una persona jurídica? Una persona natural pues puede ser cualquier ciudadano. Una persona jurídica generalmente se asocia cuando uno tiene una empresa, pues uno le crea una figura jurídica, ¿sí? Entonces esa es la persona. Una jurídica es posiblemente puede ser representación de una empresa, como para que comprendan el concepto. Entonces, el artículo 92 que dice, cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Entonces, este artículo, ¿qué nos dice? Si una autoridad pública tiene una falta disciplinaria y ya hay una sanción penal, pues cualquier persona o cualquier ciudadano puede solicitar su cumplimiento o cualquier empresa o figura jurídica que esté presentada por un conglomerado de personas. Ya le vuelvo a compartir. Es que no sé si es que el internet está fallando mucho porque se ha salido varias veces. Entonces, con esa figura, entonces cualquier persona puede establecer una solicitud para que le garantice sus derechos que son vulnerados por cualquier autoridad pública. También ahora, último artículo de esta actividad, que es el artículo 93, dice, ¿qué dice el artículo 93 de la Constitución de 1991 sobre los tratados y convenios respecto a los derechos humanos? Listo, entonces ya les vuelvo a... Es que tengo problemas con el internet, tengo que tengan paciencia porque les doy compartir pantalla y no está compartiendo. Listo, tengan paciencia. Listo, entonces el artículo 93 de la Constitución dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta, es decir, dentro de la Constitución, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por Colombia. Entonces, una de las cosas que ustedes deben tener en cuenta, digamos, todos estos derechos humanos que nosotros tenemos incrustados dentro de nuestra Constitución de 1991, estos vienen ratificados con tratados que ha hecho Colombia de forma internacional. Sí, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de ella también tiene consolidado unos derechos fundamentales y eso pues está muy afín a la descripción de los derechos fundamentales que los tenemos descritos dentro de nuestra Constitución. Una de las cosas que es muy importante y que tengan en cuenta es decir, que estos derechos humanos no tienen limitación. ¿Limitación por qué? Porque en algún momento digamos que el Estado sufre por algo, un ejemplo, digamos, por esto de lo de la pandemia del COVID, ustedes supieron que nosotros entramos en un estado de excepción en función de que tocó generar un poco de mecanismos para tratar de trabajar con la pandemia. Entonces, aquí se establece que dichos tratados se deben consolidar y siempre van a tener una interpretación y una conformidad con respecto a los tratados internacionales como ellos conciben los derechos humanos. En eso consiste la actividad de constitución. Ahora vamos a mirar la actividad de tecnología, continuando con la presentación.
Bueno, íbamos por acá. Listo. Listo, entonces continuamos. Entonces, con respecto a la actividad de tecnología, estamos viendo las diferentes revoluciones industriales. Entonces, en este caso, pues vamos a continuar con la primera revolución industrial, donde estábamos revisando algunos aspectos. Entonces, se dice que dentro de esta revolución industrial, pues hubo primero una expansión comercial. Generalmente, pues se le atribuye que Inglaterra fue el país predominante en esta primera revolución industrial. ¿Y por qué se dio esto? Dice que inicialmente fue el crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de la población, que empezó a demandar más bienes. Más bienes puede ser que puede ser más maquinaria, puede ser más algodón, digamos como un ejemplo para que ustedes entiendan mejor. También otra cosa que empezó a mejorar fue el sistema de transportes y las vías de comunicación, tanto el canal fluvial, los ríos, también el uso del mar por medio de embarcaciones. También la parte de las carreteras, hubo más desarrollo de las carreteras y más tarde, digamos, el uso del ferrocarril. Entonces, todo esto potencializó esta primera revolución industrial. También otros factores que, digamos, ayudaron a que se desarrollara esto dentro de Inglaterra fue la ampliación y diversificación del comercio externo, estimulado por la demanda de materias primas como el algodón y la exportación de productos industriales, en este caso los tejidos. Entonces, eso fue otro boom en Inglaterra, es decir, poder generar esa exportación de tejidos. También dice que otro de los mecanismos que ayudó mucho a esta revolución industrial en Inglaterra fue la ayuda de la potente marina, tanto mercante como militar. Todos estos desarrollos tecnológicos que siempre se han dado en nuestra humanidad, siempre va a haber algo desde el punto de vista militar que los ha impulsado. Entonces, siempre lo van a ver presente en cualquier etapa de los cambios tecnológicos que ha tenido nuestra humanidad. Dice que otra cosa que ayudó fue la posición de un vasto imperio colonial. Bueno, con respecto al sector textil, dice que fue impulsado por la industria algodonera que desplazó al de la lana en importancia. Se dice que en él se producen las principales innovaciones técnicas, tuvieron desarrollo de unas máquinas que permitieron que muchos procedimientos que se hacían de forma manual se pudieran realizar de forma mecanizada. Yo les había dado ejemplos, digamos, lo que hacía varias personas en un mes, posiblemente lo podía ya realizar una máquina en un solo día. Entonces eso también empezó a generar, digamos, un desarrollo en la producción dentro de esta primera revolución industrial. Se dice también que tres hechos contribuyeron a este desarrollo. La prohibición de importación de telas de algodón de India, que India también, digamos, es un abanderado en la generación de tejidos. La existencia de grandes plantaciones en Norteamérica y la inexistencia de reglamentaciones gremiales, que eso fue otra, digamos, de los problemas que hubo en la primera revolución industrial, que como la gente trabajaba en las fábricas, pues mucha de esa gente era sobreexplotada, es decir, las ponían a largas jornadas de trabajo, ¿sí? Generalmente trabajaban todos los días de la semana, entonces eso logró que, ¿qué? Pues que de una u otra forma se aumentara la producción, pero la dignificación de la vida se disminuyera, porque la gente viviera trabajando, sobre todo por sueldos muy bajos. Otro aspecto importante fue el sector de la generación de hierro siderúrgico, ¿sí? Se dice que la industria del hierro estuvo muy vinculada a la minería del carbón. Fue este mineral el que sustituyó a la madera como combustible. Fue otro, digamos, el uso de este material, el carbón. Ustedes saben que el carbón es un recurso energético no renovable, pero que se utilizó inicialmente para mover estas locomotoras. Se dice que también tuvo menor relevancia que el textil, pero pues tuvo su aporte dentro del desarrollo industrial. También dice que a su desarrollo contribuyó la incorporación de innovaciones técnicas como el pudelaje de hierro, ¿sí? Es decir, poder trabajar el hierro para generar diferentes tipos de estructuras mecánicas permitió la creación de nuevas máquinas. También se habla de una mención especial que merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector.
¿Por qué? Porque ya se generó a partir de un elemento mecánico que era el ferrocarril, pues ustedes poder desplazarse a grandes distancias. Y también esto que permitió, pues antes el único mecanismo de transporte que existía era el caballo o mecanismos que se movían utilizando el caballo. Entonces, al aparecer la máquina de ferrocarril, pues ya había un medio que podía generar transporte de las mercancías a largas distancias. Entonces, en ese proceso de industrialización, entonces se dice que hubo una primera extensión de la primera revolución industrial, que esa se dio en Europa continental. Ustedes saben que Inglaterra, pues, está cerca ahí de Europa, entonces eso también permitió generar puentes a que hubiera una expansión de esa revolución que se estaba dando en Inglaterra a los países europeos. Se dice que los primeros en llegar a la industrialización fue Bélgica, Francia y Alemania después de Gran Bretaña. Entonces, después de Inglaterra se dio todo ese proceso, pues se pasó a Bélgica, Francia y Alemania. Eso es la gran importancia de que todos esos países pues, han tenido una revolución, un desarrollo tecnológico mucho más alto que otros países. ¿Por qué? Pues allá fue la cuna de la primera revolución industrial. También se dice que impactó a algunos países periféricos, como España, Italia, Australia, Austria, Moravia, Bohemia, también en algo sobre el norte de Dinamarca y Suecia, y en el este de Rusia. Si ustedes se ponen a mirar en un mapa mundi, pues se van a dar cuenta que la región que comprendió pues fue prácticamente la Unión Europea y lo que se conoce ahora como la Unión Europea y algo de Rusia. También se dice que fuera de Europa se destacan dos potencias. Estados Unidos, pues de una u otra forma, pues siempre tuvo una vinculación directa con Gran Bretaña, ¿sí? Y esa vinculación, pues de una u otra forma permitió que muchos procesos de la revolución industrial, pues pasaran de ese país a Estados Unidos. Se dice que su industrialización se acelera al finalizar la guerra civil que hubo allá entre los años 1861 hasta 1865 y a finales del siglo XIX alcanzar el Reino Unido. Otro país que empezó a sentir, digamos, una extensión de esta primera revolución industrial fue Japón. Su desarrollo fue pareja a los cambios sociales y políticos que mantuvieron las estructuras feudales en el último tercio del siglo XIX, incentivando por la institución imperial. Entonces, digamos, es otro país que de una otra forma siempre ha tenido un desarrollo tecnológico apalancado por las revoluciones industriales y que de forma paralela también ha ido avanzando. Por eso muchos de los desarrollos tecnológicos también los potencia Japón. Sí, ahora miremos la segunda revolución industrial. Entonces, con respecto a la primera revolución industrial, ¿qué pasó? Pues la máquina a vapor, tanto desde el punto de vista del ferrocarril como la fluvial. El uso de textiles, la maquinaria para los textiles, el conglomerado demográfico de las personas, pues permitió la creación de las primeras fábricas. Ahora vamos a saltar a la segunda revolución industrial. Se dice que después de la primera revolución industrial y su extensión que se realizó por Europa, USA y Japón, se inició una nueva fase que dura hasta 1914. Gran Bretaña pierde su liderazgo en beneficio de otras potencias. Entonces, ¿qué caracteriza a la segunda revolución industrial? El empleo de nuevas fuentes de energía. Ahí aparece, digamos, el descubrimiento de cómo manejar la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, también aparece el uso del petróleo y lo vuelven combustible para generar movimiento, y ahí pues también va el desarrollo de la industria automotriz. También se dice que hubieron varios cambios en varios sectores de cómo producían los bienes, cambios en la organización de cómo la gente trabajaba. Se habla de nuevas formas de capital empresarial y la formación de un mercado de extensión mundial. Entonces, la fuente de energía les había dicho que era el petróleo, sirvió de combustible al motor de explosión y la automoción y alcanza la madurez con Henry Ford en el primer tercio del siglo XX, ¿sí? Cuando ya se empezó a masificar el desarrollo de automóviles.
La electricidad, su aplicación fue esencial para iluminación, la transmisión de señales electromagnéticas, es decir, aparecieron la parte de las primeras telecomunicaciones como el telégrafo. Esto también aparece para el uso del radio, es decir, aparece el concepto del radio. Inicialmente inició AM y después apareció la FM. También para determinados motores ya aparecía cómo utilizar la electricidad para poder mover ciertos motores. Y pues también ya empezó a potencializarse, ya pasamos del ferrocarril a lo que se habla el metro y el tranvía. También hubieron desarrollos en la industria química, en la industria siderúrgica y en la industria alimentaria. Entonces, con respecto a la industria química, pues fue el desarrollo de colorantes, explosivos, abonos, medicamentos. Con respecto a la industria siderúrgica, ella obtiene el níquel, el aluminio y el hierro y el proceso de refinado. Con respecto a la industria alimentaria, latas de conserva esterilizadas, frigoríficos industriales. Entonces empezó también a industrializarse la parte de alimentación. Con respecto a la forma de organizar el trabajo, aparecen dos conceptos de algo que se llama Taylorismo, que busca la organización científica del proceso productivo de la empresa mediante la especialización y la estandarización a fin de reducir los costes de producción. Entonces ya se mejoran los procesos industriales apoyados desde el punto de vista científico a mejorar esa producción. Y el trabajo en forma de cadena, que se llama Fordismo, que es aplicado con éxito en las fábricas de automóviles de Henry Ford, significa la máxima especialización, la optimización del trabajo y el rendimiento, abaratando mercancías y acercándolo a los consumidores. Entonces, en ese momento, pues, ¿qué se dio? Pues se mejoró digamos, los mecanismos para poder generar productos de bienes de forma mecanizada. Es decir, que habían unas plantas y las plantas pues administraban diferentes fases cómo generar la producción de ellas. Otro aspecto de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, aparece el concepto de los bancos, la banca, ¿sí? Entonces los empresarios acuden a ella en busca de créditos para hacer frente a los crecientes desembolsos de inversión. Al digamos, los primeros inicios, pues se necesitaron grandes inversiones económicas para generar toda esta industria. También apareció el concepto de las sociedades anónimas. Se decía que eran constituidos por socios propietarios de participantes de la empresa. La compra y la venta de acciones tiene como escenario la bolsa. Entonces ya empezó a aparecer otro concepto, que es la bolsa. En eso que ustedes, esa palabra bolsa, pues va más en función de cómo yo puedo comercializar con divisas o con acciones las empresas. Entonces allá estuvo el preámbulo de eso. Se habla también que la economía ya fue más mundializada, es decir, se concibe ya más de forma más amplia. Bueno, después venimos a la tercera revolución industrial, que a empezar a desarrollarse la industria de la electrónica, la industria de la informática y la industria de la mecatrónica y la automatización de los procesos. Entonces, hubo aspectos que pues también mejoró lo que era la industria siderúrgica. También la parte de la electrónica pues se centró más también en el desarrollo de la microelectrónica y también el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces esto es lo que se consigue como la tercera revolución industrial. Se dice también que hubo una nueva organización del trabajo en el mundo globalizado. También se habla de la producción se destina al mercado mundial. También se habla que muchas de estas empresas son multinacionales y están presentes en muchos países. Nuevas formas de producción industrial. Se dice que para tener el éxito, estas industrias deben fabricar productos que demanden la sociedad, que destaquen sobre la competencia y que se adapten rápido a los cambios y a los gustos. Ahí empiezan a hablarse también del concepto del marketing, de la publicidad, investigación y desarrollo, las organizaciones de la empresa y mejores de las vías de comercialización. Entonces ahí pues empieza también a en dónde se deben localizar las industrias, en qué punto deben estar puestas, en función de qué, del transporte, digamos, de la disponibilidad, la cualificación y el coste de la mano de obra, que esté cerca a los consumidores, que haya factores políticos que le permitan potencializar esa industria, qué proximidad puede tener a otras industrias, el precio del suelo, la abundancia de los recursos.
Entonces también empieza a clasificarse un poco las industrias pues había las industrias siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, cementera, industrias de bienes y equipos. Y también pues va desde el punto de vista del desarrollo industrial de la industria ligera, es decir, todos los procesos empezaron a mecanizarse en todas las industrias y también se empezó a hablar del concepto de industria de bienes de consumo, alimentación química y ligera, electrónica, automóvil y textil. Entonces aquí, digamos, están las regiones donde fue potencialmente muy impactados por esta tercera revolución industrial. Y finalmente, la parte de la cuarta revolución industrial, pues se habla de que se automatizaron y digitalizaron todos los procesos, se habla de nuevas, digamos, tecnologías que permiten de una u otra forma proyectar esta cuarta revolución, donde son, digamos, los sistemas inteligentes, la robótica, las herramientas de simulación, la ecointeligencia y ya. Hasta ahí, digamos, era la presentación que les traía para el día de hoy a los chicos de sexto, para que puedan seguir trabajándole a la actividad de tecnología e informática. Eso, muchísimas gracias a todos. Buenos días, estimados estudiosos de séptimo. Iniciamos hoy la clase 3 de septiembre. Inicialmente les voy a explicar en qué consiste la actividad de constitución y seguidamente continuamos con la actividad de tecnología. Listo, entonces con respecto a la actividad de constitución, vamos a seguir trabajando con la parte, digamos, de algunas cosas de la rama legislativa, ¿sí? Como para que lo tengan presente. Entonces, inicialmente nos vamos a remitir al artículo 155 de la Constitución de 1991 y con respecto a ese artículo, pues vamos a conocer cuál es el porcentaje necesario desde el punto de vista de los ciudadanos, de los concejales o diputados para poder presentar un proyecto de ley o una reforma constitucional. ¿Quién me puede colaborar con la lectura del artículo 155 de la Constitución? ¿Alguien tiene la Constitución a la mano para que me colabore leyendo el artículo 155? Yo, profe. Listo, la escucho. Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. Listo, entonces ahí ya tenemos la respuesta a esa pregunta. Entonces, si ustedes ven, nuestro país está aproximadamente sobre los 50 millones de habitantes, pero todos no pueden votar. Entonces, de esos 50 millones hay una parte donde sí puede votar. Digamos un ejemplo que sean 30 millones, sí, pero el censo electoral estaba creo que un poquito por debajo de los 30 millones. Entonces dice, si el 5% de ciudadanos de esos 30 millones, que sería 1.5 millones de ciudadanos colombianos, pueden hacer una solicitud, firmar y pasar ya sea un proyecto de ley o una reforma constitucional al Senado, ¿sí? Entonces, es un mecanismo que está dentro de la Constitución de tal forma de que los ciudadanos también en algún momento puedan proponer leyes, ¿sí? O hacer una reforma constitucional. Pero entonces para eso se necesita que al menos 1.500 personas estén de acuerdo y hagan esa solicitud. Puede ser que esa solicitud sea aprobada o rechazada, pero es un mecanismo que hay. También le da, digamos, herramientas ya sea para los concejales o los representantes de la Asamblea Departamental, que son los diputados, para que si al menos el 30% de ellos, de todo el país,
pues quieran pasar un proyecto de ley, una reforma constitucional, lo realicen. Eso es con respecto al artículo 155 de la Constitución. Ahora vamos a la segunda pregunta. Dice, según el artículo 156 de la Constitución, también pueden presentar proyectos de ley de acuerdo a sus funciones. Entonces, ¿quién me colabora ahí? Me colabora leyendo el artículo 156. Yo, profe. Listo, la escucho. La escucho, Nicole. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo General de la Nación, el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Listo, entonces, estas entidades gubernamentales que hacen parte tanto de la rama legislativa, bueno, más de la rama judicial, porque habla de la judicatura y de los entes de control, pues ellos en algún momento también necesitarán algún tipo de ley que les permita tener las herramientas suficientes. Un ejemplo, digamos, el caso del contralor o el procurador, que digamos quieran, digamos, tratar de que a la parte de la corrupción que se dé por algunos funcionarios públicos del país, pues poderles tener, digamos, mejores herramientas para tener ese control de cómo ellos, digo, pronto sacan una licitación. Entonces, eso le da herramienta a que a esas entidades, a la Procuraduría, a la Contraloría, a los entes de la rama judicial, para que ellos también presenten un proyecto de ley que genere una ley y que esa ley les permita a ellos, pues, hacer mejor sus funciones. Eso es el artículo 156. Después miramos el artículo 157 de la Constitución, dice que cuáles son los requisitos para que un proyecto sea ley. ¿Quién me colabora con ese artículo? Con el 157. ¿Quién más me puede colaborar? Pues ya me puede colaborar, o Katie, o Robinson, o Saray, o Julián. ¿Quién puede colaborar con el artículo 157? Yo, profe, ¿artículo qué? 157. ¿Sí lo encontraste? 157. Ya, profesor. Artículo Listo. 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle uso en la comisión respectiva. 2. Haber sido aprobado en el primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Tercero, haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. Cuarto, haber obtenido sanción del gobierno. Listo. Entonces, ahí existen, digamos, unos parámetros mínimos para poder garantizar de que un proyecto que se pase se convierta en ley. Entonces, estos pasos que ustedes ven, pues, están estipulados de tal forma de que como hay una rama que es la legislativa y está la rama ejecutiva, entre los dos, pues, deben interactuar para que el proyecto se convierta en ley. Y cómo sea, pues los procesos de la rama legislativa, pues es decir, son las cosas que tiene que hacer el Congreso
para que ese proyecto se convierta en ley, pero también si ustedes se dan cuenta, el presidente debe sancionar esa ley. Entonces, hay veces en el país que sucede que desde el punto de vista del Congreso se lo votan al presidente y el presidente puede decir, oiga, yo considero que me toca decir que no, ¿por qué? Un ejemplo, digamos, un proyecto de ley pues puede ser enfocado a que muchos recursos sean invertidos en muchas zonas del país y puede ser que toda esa plata no se tenga dentro del presupuesto de la nación, entonces puede ser que el presidente diga, no, yo no la puedo firmar porque no hay cómo surtir todo ese dinero para todas las regiones. Entonces es algo para que ustedes se den cuenta que pues esas dos ramas tienen que interactuar para poderse convertir en ley. Lo mismo también puede ser que la rama legislativa diga que esto es un proyecto viable y lo apruebe, y la ejecutiva también lo firme. Pero también puede tener vicios de procedimiento o tener de punto de errores constitucionales. Entonces puede ser que la rama judicial diga, no, oiga, venga, este proyecto de ley no está de acuerdo a nuestra constitución y está vulnerando estos derechos, entonces dice que lo deroga. Es lo que sucede con todos estos proyectos de ley, es decir, la legislativa los propone o la ejecutiva los propone. Entre los dos tienen que hacer un procedimiento para que sea válido, pero también si desde el punto de vista se cuela algo que sea inconstitucional, es decir, que vaya contra nuestra constitución, automáticamente es derogado. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Después dice que a partir del artículo 159 de la Constitución de 1991, si un proyecto de ley es negado, ¿qué pasa si es negado en un primer debate? ¿Qué otras herramientas le dan a ese proyecto para que pueda de pronto continuar siendo tramitado y no sea eliminado? Entonces, ¿quién me lee el artículo 159 de la Constitución? Yo, profe. La escucho. Artículo 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular. Listo, entonces voy a volverlo a leer para que exista una mayor, digamos, porque esto es algo como importante, es decir, hay algunos proyectos de ley que tienden a caerse en el primer debate. Entonces, estos proyectos de ley, cuando se sobreentiende que son negados, pues puede ser que los archiven, ¿sí? Pero entonces, aquí dice que cuando es negado en el primer debate, pues hay una pequeña ventana para poder seguir siendo considerado. ¿Por qué? Porque en algunos casos estos proyectos pues pueden ser encaminados a una iniciativa popular. Entonces la iniciativa popular también ha sido un mecanismo para presentar los proyectos de ley. Entonces bajo esto pues pueden tratar de solventar que esto se vuelva a presentar en otra legislatura, este proyecto de ley, y que no sea automáticamente eliminado de los procesos legislativos que se dan dentro del Congreso. Ahora el artículo 160 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 160 de la Constitución con respecto al primer y segundo debate de los proyectos de ley? ¿Quién me colabora? Yo, profe. La escucho. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos 15 días. Después, ¿qué dice más? Dice después que durante el segundo debate cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo. Todo proyecto de ley o acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo y deberá darle su curso correspondiente. Entonces, muchos de los proyectos de ley
la gran mayoría siempre tienen un trámite en algo que se llama las comisiones. Las comisiones que, digamos, un grupo de senadores hace parte de una comisión y ellos estudian el proyecto de ley a fondo. Otra comisión recibe otro proyecto de ley y ellos estudian ese proyecto de ley a fondo y después lo ponen en plenaria, tanto en el Senado como en la Cámara, para su aprobación. ¿Eso por qué se da? Porque imagínense que cada proyecto de ley lo estudiaran todos los congresistas. Como son tantas leyes que se generan en un periodo legislativo, pues no dan abasto. Entonces lo que hacen es crear estas comisiones pequeñas, ellas hacen estudios de esos proyectos de ley y después los presentan en plenaria y en plenaria lo debaten y dicen por votación si queda aprobado o queda rechazado. Esto con respecto al artículo 160. Entonces, estos son los artículos que van relacionados con respecto a la actividad de constitución. Ahora vamos a pasar a continuar con la actividad de tecnología informática. Entonces, con la actividad de tecnología, ya varios han venido trabajando en la presentación. Entonces, inicialmente voy a entrar a mi correo y les voy a dar unos tips para que sigan puliendo la presentación que han elaborado. Y también cómo de una forma fácil me pueden compartir esa presentación por el modo. Entonces, inicialmente voy a entrar a mi correo electrónico. Listo, entonces entro a mi correo de Gmail. Como habíamos realizado la vez pasada, que Gmail tiene un panel de control de las herramientas de su suite, que las podemos utilizar de forma gratuita, que están en la parte derecha, la parte de arriba. Entonces aquí está, digamos, la suite, entonces aplicaciones de Google. Tenemos nuestra herramienta para hacer la presentación. Ahí está la opción de presentaciones. Voy a crear una nueva. Entonces, esta nueva la voy a hacer con respecto al municipio de Betas, como para cambiar de temática. Y mirar todas las herramientas que tiene. ¿Listo? Entonces, voy a trabajarla sobre betas. Entonces, yo puedo predisponer de unos temas. Estos temas es que para darle fondo a mi presentación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero seleccionar un tema específico, pues lo que hago es darle clic y automáticamente el cargue del tema. Yo estoy aquí, puedo hacer dos cosas. Clic derecho, nueva slide para generar una nueva diapositiva. Como la tengo con el tema específico, ya esto, el nuevo slide ya me lo genera de esta forma. Vamos a hacer inicialmente, voy a introducirle un video. Entonces, para introducir un video, debo seleccionar aquí la opción que dice Insert y aparece aquí la que dice video. Entonces, para introducir un video lo puedo hacer directamente de YouTube o directamente de mi Google Drive. Entonces lo voy a hacer directamente inicialmente desde YouTube y lo voy a mostrar cómo sería desde el Google Drive. Entonces voy a buscar aquí municipio de Betas. Voy aquí en videos.
Entonces, digamos, voy a buscar esto. Entonces, tengo aquí el video. Entonces, voy a entrar, copio el link de YouTube, lo copio y automáticamente me voy a la presentación y lo pego. Le doy aquí en Search, él automáticamente lo enlaza y ya lo único que tengo que hacer es darle clic y darle la opción Select. Entonces, cuando realizo eso, él automáticamente se me introduce dentro de mi presentación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el proceso de descargar el video inicialmente en mi computador. Lo voy a subir al Drive y lo voy a jalonar y lo voy a llamar. Pero entonces voy a buscar otro video en YouTube para poder hacer ese proceso. Entonces vamos. Este puede ser. Este que habla del municipio de Betas. Listo, entonces. Cuando yo copio el link, hay páginas que permiten descargar el video de YouTube. Entonces vamos a mirar. Buscar alguna. Miremos a ver si con esta nos va bien, si con esta no, me salto. Vamos, apliquémosla aquí, a ver. Entonces, aquí nos da una muestra, vamos a mirar otro, de pronto la primera, a ver si... A ver si nos deja por aquí. Muestra, a ver si nos deja la opción descargar. Hay veces que no nos enlaza directamente, entonces pues es así la página, no sirve, no, sí ya me empezó a descargar. Listo, entonces aquí en la parte de abajo me está descargando ya el video. Entonces, aplicaciones online que ustedes pueden utilizar para descargar videos. Entonces, quieren descargar video de YouTube Online y pues lo pueden descargar. Listo, entonces yo ya lo tengo descargado acá. Entonces, lo que voy a hacer es lo voy a cargar en el drive de mi correo. Después lo voy a llamar en la presentación. Entonces vuelvo aquí a Gmail. Esto a el Drive yo les había dicho que era un servicio que se tenía con Gmail para poder almacenar información en la nube. Entonces automáticamente pues ustedes pueden ahí guardar también sus trabajos. Es otra herramienta gratuita que tienen para almacenamiento. Ya ahí de pronto ya el concepto de la UCB se pierde. ¿Por qué? Porque el almacenamiento ustedes lo pueden hacer en la nube. Entonces van aquí al Drive, le dan clic. Aquí donde dice mi Drive, le dan clic derecho, le dicen New Folder o un load file. Si quieren crear una carpeta inicial para subir dentro de la carpeta la información, pues lo hacen. Si no, le dicen un load file. También pueden subir carpetas si lo quieren directamente, alguna que tengan en su computador. Entonces le hago un load file y él automáticamente lo a buscarla dentro de su computadora. Entonces yo voy a buscar la que realicé ahorita, entonces municipio de Beta, entonces esa es la que voy a cargar. Entonces él automáticamente me empieza a cargar el video. Entonces aquí le va mostrando el porcentaje de cuánto va subiendo el video. Vamos a ver en qué momento ya aparece totalmente el video subido dentro de mi Drive. Lo pueden utilizar, como les digo, para subir archivos, subir cosas, subir fotos. Listo. Entonces, vengo aquí en la presentación. Entonces, en la presentación va a crear una nueva diapositiva. Entonces, clic derecho, New Slide. Y aquí le voy a dar hacer.
Y le voy a decir que insertar el video, pero el video ya no va a venir de YouTube, sino voy a buscarlo en mi Drive. Entonces, él enlaza y me muestra qué archivos tengo en mi Drive. Entonces, parece ser que todavía no me ha cargado el del municipio de Betas, porque aquí no me está apareciendo. Sin embargo, sí tengo uno de California. Voy a subir el de California mientras tanto. Minimizar esto, es decir, bajarle, porque de pronto el video sea más grande, entonces yo le bajo el tamaño, ¿sí? Para cómo lo voy a visualizar. Y entonces ahora lo que voy a hacer es ir mirando la presentación, cómo me va quedando la presentación. Entonces entro aquí y le doy aquí la opción donde dice presentar. Me carga la presentación, entonces ahí fue la primera, la hilo de beta. La segunda me está hasta acá. Entonces, si yo quiero reproducir el video, pues le tengo que dar clic sobre él y él automáticamente me enlaza en YouTube a la presentación. Entonces, aquí estoy viendo el video, pero está siendo jalonado desde YouTube. Listo. Entonces, yo paso a la siguiente diapositiva y ahora este video lo estoy viendo, pero lo estoy visualizando desde mi Drive. Listo, entonces así puedo incluir videos dentro de mi presentación. También, ¿qué otras herramientas tiene esto, la suite para hacer presentaciones? Entonces, usted también, ¿qué más puede insertar? Imágenes, la puede subir desde su computador o buscarla de la web o buscar desde su Drive o en una sección de fotos que tiene Gmail en su suite. También tiene la opción de audio. De pronto ustedes tienen un audio, entonces digamos no tienen video, sino tienen un audio. Entonces selecciona esa opción de audio y esa opción de audio, subió un archivo MP3 a mi Drive. Entonces aquí está el archivo MP3 de audio y lo selecciono. Me crea aquí la opción del audio. Entonces en cualquier momento lo puedo meter dentro de mi diapositiva. Cuando le doy presentar, pues automáticamente, y paso a la diapositiva, si yo le doy clic sobre esta opción del audio, entonces si ustedes se dan cuenta, entonces también me permite hacer la inclusión de audio dentro de las diapositivas. En el caso de las imágenes, pues también lo pueden hacer desde por acá o también lo pueden así con aquí sin ser. También pueden hacer formas, es decir, digamos que yo quiero hacer un dibujito en la diapositiva, entonces tengo la opción de hacer el dibujito. Entonces, ahí en Shade permite hacer formas. Entonces, es otra herramienta que tiene ahí. Entonces, ustedes de pronto en algún momento necesitan hacer un gráfico y a partir de formas de gráficos de euclidianos, pues lo pueden realizar de una forma sencilla.
También, ¿qué otra opción tiene? En el caso de que ustedes quieran insertar es una tabla, entonces usted le puede decir, oiga, yo necesito en mi diapositiva una tabla, entonces predefino la tabla y él automáticamente me la crea. Inversa de la presentación. En el caso de que quieran hacer gráficas, ¿sí? Entonces, él permite también insertar gráficas. Entonces, ustedes pueden entrar, que de pronto necesiten meter una gráfica y ustedes pueden entrar a editar. Esto sí, todas las clases son grabadas y yo se las comparto. Entonces, esta también es la opción que existe para hacer gráficas. También, ¿qué otras opciones tiene? De pronto que si quieren hacer es un diagrama, entonces le permite, digamos, ustedes seleccionan el diagrama. Todo cambio que usted está realizando, eso va quedando almacenado automáticamente en la nube. En el caso de que me quiera compartir la actividad que deben realizar, le dan aquí la opción que dice share. Entonces ahí les pide que darle un nombre, entonces betas, lo voy a dejar ahí. Le doy guardar. Él automáticamente le dice aquí copy link. Ustedes copian en este link y me lo pegan en el modo y yo puedo visualizar la presentación. El que no quiera realizarlo de esa forma, entonces lo documenta en un documento en Word y sube el documento en Word con la presentación que elaboró. Eso sí ya es una decisión personal. Entonces, para que lo tengan presente, cómo compartir la actividad. También ustedes que pueden establecer en la diapositiva de pronto un background. Ese background ustedes pueden seleccionar una imagen para establecerla de fondo. Sí, de pronto a la gente que le gusta armar bien sus diapositivas, entonces le quiere introducir una imagen de fondo. Entonces automáticamente, mira, cargue una imagen de fondo y puedo trabajar sobre esa imagen de fondo. Entonces, a grosso modo, ya aquí les di las herramientas suficientes para poder trabajar la presentación y cómo me la deben compartir y, digamos, algunos tips. Entonces, ¿hay preguntas respecto a eso? ¿Hay preguntas con respecto a eso o todo quedó claro? Profesor, para enviar al modo, ¿se envía un enlace o...? Sí, el enlace ese que le mostré cómo se obtenía. Sí, o el que la quiera documentar ya lo documenta, pero pues el enlace es más fácil, ¿por qué? Porque ya lo genera la misma herramienta. Profesor, ¿me puede explicar cómo se envía el enlace? Es que no alcancé a ver. Listo. Voy nuevamente a compartirles. Entonces, están ahí la presentación que elaboraron. Le dan aquí en la opción que dice Share, compartir. Él le da aquí la opción de enlace y usted le dan aquí Copy Link y él automáticamente cualquier persona que tenga ese enlace puede visualizar la presentación.
¿Sí? ¿Sí le resolví la duda? No, profe, no entiendo. Bueno, nuevamente, está usted aquí en la presentación. ¿Está viendo la presentación en estos momentos? ¿Sí está viendo la presentación? Sí, señor. Le da aquí donde dice share y le da aquí la opción que está en la parte abajo que dice copy link. Ya ahí, él automáticamente el link queda copiado y usted hace control C, control B, es decir, o le da clic derecho y lo pega donde usted quiera. Mira, aquí lo estoy pegando con control B, lo estoy pegando en mi mismo navegador, pero usted lo pegaría como entrega de actividad de modo ese link. Mm, ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o no? ¿Hay alguna pregunta? No sé, claro. Listo, entonces quedamos hasta así por el día de hoy. Muchísimas gracias entonces por su atención. Buenos días, estimados estudiosos. Entonces iniciamos la clase hoy 3 de septiembre. Esto para la actividad, voy a mostrar inicialmente en qué consiste la actividad de constitución y finalizamos con la actividad de tecnología. También les quería decir que está la invitación abierta para los estudiantes que quieran participar en la feria de la ciencia con un póster. Sí, ya unos que ya les seleccioné algún tema específico para la elaboración del póster. Digamos, elaboración de este póster, yo les había dicho que era como una presentación en un formato PowerPoint. Ya ahorita se los voy a mostrar también para que ustedes visualicen cómo podían plantear una idea con respecto a una tecnología específica. Sí, esto que se va a realizar dentro de la feria. Entonces, la actividad de constitución está integrada por dos artículos de la Constitución Política, esto que es el artículo 100 y el 101. Entonces, por favor, ¿quién me colabora leyendo el artículo 100 de la Constitución? ¿Quién me colabora con la lectura del artículo 100? Haider, ¿me puede colaborar o Juan David? Colaboramos. Señor. Ya, estamos buscando la constitución y le colaboramos. Listo. El artículo, profesor, El 100.
extranjeros disfrutarán en los- a los- Hable un poco más duro y un poco más lento para que no tenga problemas con la conexión. Iniciamos, Haider, o tiene o tiene problemas de señal, sino para que nos colabore otra persona, ya sea Karen, Jennifer o Mafe o Profe, Natalia. yo voy a colaborar. La escucho. Artículo 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se concedan a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Asimismo, los extranjeros gozarán en territorio de la República de las garantías concedidas a las naciones, salvo las limitaciones que establezca la Constitución o la ley. Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital. Listo, entonces vamos a analizar este artículo en varios frentes. Entonces, inicialmente dice que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los colombianos. Se dice que no obstante la ley podrá por razones de orden público subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Un ejemplo, digamos, ustedes saben que hay ciertos cargos que son públicos, ¿sí? A estos cargos públicos no pueden acceder la gente extranjera. Un ejemplo, también digamos, los cargos que son de voto popular, esto también exigen que la nacionalidad sea colombiana. Entonces, esos derechos que están estipulados para los colombianos, pues no son prorrogables para los extranjeros. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, pues también se le atribuyen ciertas condiciones a los extranjeros. Por lo menos ustedes se han dado cuenta, digamos, en el caso, digamos, de las personas que vienen de Venezuela, a esas personas de una u otra forma se les ha dado el derecho a la educación. Por eso ustedes han visto que muchos de ellos han podido estudiar en muchos colegios oficiales dentro del país, ¿sí? Entonces, hay algunos derechos que sí se les puede otorgar, ¿sí? Pero ahí hay otros no. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. Dice, por razones de orden público, ¿sí? Es decir, si existe un conflicto, si existen diferencias entre esas dos naciones, pues automáticamente, pues eso va a obligar a que limite, digamos, a ciertos derechos. Otra pregunta, si nosotros miramos el derecho a la salud que, digamos, tenemos con los colombianos, ustedes ven que muchos extranjeros vienen y algunos de ellos hasta cierto punto se les garantiza ese derecho, ¿sí? Esto para que lo tenga presente. También dice que los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares. Esta parte del derecho al voto, pues ustedes se han dado cuenta, digamos, que en el país, y si volvemos digamos, a lo que es lo respecto a los venezolanos, en algún momento se dijo que esos connacionales se le iba a dar, digamos, un estatus que pudieran participar también desde el punto de vista político, y eso generó, digamos, mucho revuelo en el país, ¿sí? Eso es otro aspecto a tener presente. Es decir, esta parte, digamos, del derecho al voto, pues va siendo limitado, digamos, a que lo conceda el gobierno. Eso con respecto al artículo 100. Ahora miremos el artículo 101. ¿Quién me puede colaborar con la lectura del artículo 101? Juan Diego o Haider, ya tienen, o Albeiro. Profe, yo. Listo, la escucho.
Los límites de Colombia establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República, y los definidos por los Laudos arbitrales. en que se Habla más duro. en forma prevista en esta Constitución no podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la forma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa. De conformidad con los derecho internacional o las leyes colombianas, a falta de normas internacionales. Listo, vamos a analizar ese artículo. Entonces, pues desde el punto de vista nos vamos a hallar con un poco de cartografía para entender, digamos, cuál es nuestro territorio colombiano. Esto, no sé si ustedes se han dado cuenta que, digamos, con el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues ha habido, digamos, siempre algo de revuelo, sobre todo en estos últimos años, porque, digamos, Colombia recibió una demanda internacional por ese espacio del mar continental. Ya les muestro qué es ese mar continental. ¿Todos están viendo ahí la Google Maps o no? ¿Sí? No, señor. Nada, listo. Entonces ya nuevamente les voy aquí a compartir. ¿Ya están viendo aquí el mapa? Sí, señor. Listo. Sí, ustedes ven aquí estas islas que están aquí pequeñas. ¿Sí ven estas islas que están aquí pequeñas? Sí, señor. Ustedes ven, no. Listo. Entonces, si ustedes ven, mire, aquí está Colombia y aquí está Nicaragua. Si ustedes lo ven por distancia, ustedes dirían estas islas a quién deberían pertenecer. ¿Nicaragua o a Colombia? Mire la distancia. Pues a Nicaragua, pero son de Colombia. Ah, listo. Entonces nosotros tenemos, digamos, un pedazo grande aquí de mar territorial, ¿sí? Que hacen parte de nuestros límites. Sin embargo, digamos, cuando hubo el problema aquí con Nicaragua, que más que todo se fue el año pasado, ellos colocaron una demanda internacional para tratar de ganar mayor mar continental. ¿Cuál es la ventaja de tener, digamos, este uso de este recurso de mar continental? Pues para todos ustedes saben que hay una biodiversidad marina, ustedes también saben que posiblemente, digamos, hayan yacimientos de petróleo en esta zona, que sean yacimientos oceánicos, entonces existe un gran interés, digamos, de esta zona. Entonces, ahí lo que dice la Constitución dice, oiga, hermano, nuestra Constitución, pues, en nuestro territorio colombiano, pues, incluye unas islas. Si se acuerdan, ahí se nombran varias islas.
aparte, digamos, de la isla del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catarina, también está la isla Malpelo, ¿sí? También se habla de unos islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Entonces, si nosotros miramos nuestro país, pues nuestro país también tiene en varias zonas, pues, unas islas pequeñas, ¿sí? Entonces, todas estas islas pequeñas o estos morros que ustedes ven ahí, pues también hacen parte de nuestro país, de nuestro territorio. Tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico. No sé si ustedes han escuchado de esta isla Gorgonilla, que hace parte de nuestro océano Pacífico. Entonces, toda esta región que hace parte de nuestro mar intercontinental, que son islotes que se crearon por formación, entonces toda esta parte hace de parte de nuestro territorio nacional. Sin embargo, muchos aspectos, digamos, del territorio están definidos basados en tratados internacionales. Sin embargo, siempre ha existido en la actualidad todavía una disputa continua por ciertas regiones, ¿sí? En función de que si ustedes miran toda la parte limítrofe de nuestro país y de todos los países es de forma irregular. Entonces, esta forma irregular, pues, permite en algún momento que usted diga, oiga, yo estoy en Colombia o estoy en Brasil, o estoy en Colombia o estoy en Venezuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa línea divisoria de una u otra forma, pues, no está tan detallada, tan detallada. Entonces siempre va a haber, digamos, problemas con la parte limítrofe. Pues eso es lo que nos dice el artículo. Se dice que solamente se podrá modificar en virtud de tratados aprobados por el Congreso y debidamente ratificados por el presidente de la República. Se dice que también de Colombia es parte del subsuelo. Es decir, una de las consideraciones de eso, ¿a qué se debe? Ustedes se han dado cuenta, digamos, que en los países petroleros, sobre todo allá en el Oriente Medio, si la persona debajo de ella encuentran un yacimiento de petróleo, el petróleo que sale es de él, no es de la nación. Aquí en Colombia es diferente. En Colombia todo lo que hace parte del subsuelo es de Colombia, es decir, del Estado. Entonces, esa es una de las grandes diferencias con respecto pronto a esos países, que lo que hay de subsuelo, pues el dueño es el que es dueño del terreno. Por eso ustedes escuchan que hay muchos jeques, porque ellos son los que se lucran de lo que está dentro del subsuelo. También habla sobre el espacio aéreo y el segmento de la órbita geoestacionaria. Ustedes saben que en nuestro país, pues a través de él, sobre él pasan algunos satélites, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un espacio que es atribuido en la parte del espacio para que los satélites se muevan. Entonces, se sobreentiende que Colombia es el único que tiene derecho sobre los satélites que manejan una órbita geoestacionaria. Esa órbita geoestacionaria, ¿qué significa? Pues el satélite se va moviendo a la misma razón como va rotando la Tierra. Entonces, la Tierra va rotando y el satélite va rotando con la misma velocidad. A eso es lo que se llama los satélites de órbita geoestacionaria. Entonces, ese espacio está restringido para que únicamente lo hagan los satélites que sean, digamos, de la jurisdicción de Colombia. Como nosotros no tenemos la capacidad de enviar satélites al espacio, pues lo que se hacen es convenios para ese uso de ese espacio para que lo puedan utilizar satélites que han desarrollado otros países. Hay otra parte interesante dentro de este artículo que se llama del espectro electromagnético. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez eso del espectro electromagnético? ¿O nunca han escuchado ese término? ¿O alguno de ustedes ha escuchado o entienden por qué ustedes pueden hablar utilizando el celular con otra persona que está ubicado en otro sitio? ¿O no? ¿O nunca se han preguntado a qué se debe eso? Albeiro, Karen, o nadie nunca ha escuchado nada con respecto a eso.
Yo no, profe. Bueno, hay algo que digamos bien inmerso aquí, y eso sí es más desde el punto de vista técnico. Es Pero, decir, pues usted puede hablar entonces, mucho señor, electromagnética. señor. Pues lo que yo sé que para usted poder hablar, eso es por el satélite, ¿no? Por ondas electromagnéticas es que usted se comunica de un lado al otro, ¿no? Listo, bueno, listo. Entonces, existe algo que nosotros no vemos, pero sí vemos. Ya les explico por qué le digo vemos o no vemos. Existe algo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está constituido por unas ondas llamadas ondas electromagnéticas. Eso, para que entenderlo, es como si ustedes trataran de visualizar. En algún momento ustedes han cogido un lazo y lo han puesto a mover hacia arriba y hacia abajo. ¿Algún día han hecho ese ejercicio de coger un lazo y moverlo hacia arriba y hacia abajo? ¿Sí lo han hecho o no lo han realizado? Sí. Listo, entonces, ¿qué se forma cuando usted lazo hacia arriba y hacia abajo? ¿Ustedes qué ven sobre el lazo? Un sonidito. O ven que el lazo empieza a ondularse. ¿Sí ven que el lazo empieza a ondularse a medida que ustedes lo mueven hacia arriba y hacia abajo? ¿Sí lo ven que él se ondula cuando ustedes mueven el lazo para arriba y hacia abajo, cierto o no? ¿O no se han dado cuenta que él coge una curvatura? Sí, señor. Listo, eso sucede, ¿por qué? Porque resulta que el lazo empieza a transportar energía. Pero esa onda que se está generando ahí en el lazo de forma ondulada cuando ustedes lo mueven hacia arriba y hacia abajo es una onda física. Eso mismo que sucede con la onda física sucede en la onda electromagnética, solamente que esta onda electromagnética, dependiendo de la frecuencia que oscile, es decir, de qué tan rápido usted suba y baje, la podemos ver o no la podemos ver. Y otra característica de las ondas electromagnéticas es que no necesitan un medio para propagarse, es decir, usted las puede liberar en el espacio y ellas van a viajar en el espacio, no necesitan un medio, como en el caso de la onda física, que usted necesita el lazo para poder transportar esa energía. Estas ondas electromagnéticas, nosotros podemos ver algunas de ellas, sí. Resulta ser que las ondas electromagnéticas que están entre un rango de frecuencias específicas hacen lo que nosotros conocemos como el espectro visible. Es decir, es el color rojo, es el color verde, el color azul o el color blanco. Es decir, es todo lo que nosotros percibimos. Todo lo que nosotros percibimos son las ondas electromagnéticas que hacen parte de un rango de frecuencias específicas. Las que están por debajo de ese rango de frecuencias son las frecuencias que se utilizan para las telecomunicaciones. Cuando hablo de las telecomunicaciones, la utilizan para la televisión digital terrestre, la utilizan para los operadores de telefonía móvil, la utilizan para la red Wi-Fi y para muchos sistemas de comunicación que se utilizan. También la utiliza el radar. También la utilizan, digamos, lo que son las Fuerzas Armadas. Ellas utilizan todas esas frecuencias que están abajo, que nosotros no las podemos ver, pero existen. ¿Cuáles podemos ver? Solamente una ventanita pequeña, que son las que hacen parte del espectro visible, que son los colores que nosotros percibimos. Después de ese rango de frecuencias que nosotros miramos, si vemos hacia arriba, resulta ser que aparecen otras ondas, y esas ondas, pues, son las que utilizan ¿quiénes? Los equipos de radiografía, ¿sí? Cuando usted le toman una radiografía, esos rayos X están en la frecuencia más altas. Estos son también las radiaciones ultravioleta, que son las que, digamos, afectan nuestra piel. También son las frecuencias que generan, digamos, las radiaciones nucleares. Entonces, esas radiaciones son de alta frecuencia. Generalmente, las frecuencias que están por encima de las frecuencias que nosotros vemos, de una u otra forma resultan siendo dañinas para el cuerpo humano. Las que están por debajo, pues entre comillas, como son las de comunicaciones, bajo ciertos niveles, pues son aceptables para nuestro organismo. Nosotros no las vemos, ni las de arriba las vemos, ni las de abajo las vemos. Solo vemos una ventanita pequeña, que son las que hacen parte del espectro visible. Entonces, según el decreto de la Constitución, dice que el gobierno es el que, ¿qué? El que administra ese espectro electromagnético. ¿Por qué le digo que lo administra? Porque de una u otra forma, si yo voy a montar una emisora de AM o FM para el pueblo, me toca pagar una licencia, ¿sí? A los operadores de telefonía móvil les toca pagar por utilizar ese espectro. Es algo que no vemos, pero que existe.
que transporta una energía, ¿sí? Que esa energía solamente la podemos ver únicamente cuando es transmitida en el espectro visible. ¿Y cómo la vemos? En forma de colores. Eso es así como para que entiendan un poco que, digamos, eso del espectro electromagnético. Y el Estado, pues, es el encargado de tener esto. En el caso colombiano existe la Agencia Nacional del Espectro y también existe el MITIC, que es el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que tratan, digamos, de hacer tanto ese uso como gestión de ese espectro, como para que lo tengan más claro. Entonces, la actividad de constitución está enmarcada por esos dos artículos, ¿sí? El capítulo 3, que es de los extranjeros, y el capítulo 4, que es con respecto al territorio. Eso era lo que le quería decir con respecto a la constitución. Con respecto a la actividad de tecnología, pues estábamos trabajando el concepto de inteligencia artificial. ¿Alguien me puede repetir qué han comprendido, qué han entendido por el concepto de inteligencia artificial? ¿O todavía no han leído la actividad que les asigné? ¿Qué es lo que se busca con la inteligencia artificial, Haider o Nicole? Entonces, lo que se busca con la inteligencia artificial es recrear la inteligencia humana, pero la realiza una máquina. La realiza una máquina a través de que de un algoritmo que pues puede ser un software, ¿sí? Pero ese software tiene unas características importantes, como cuáles, como que ese software que va procesando información ahí recibe información del entorno. Y la información que recibe del entorno la puede recibir a partir de los sensores, ¿sí? Y un sensor que puede ser una cámara, puede ser un sensor de temperatura, puede ser un sensor de humedad. Y también de las acciones que él puede hacer. Una acción que puede hacer, pues puede ser un actuador. Y un actuador que puede ser abrir y apagar algo, puede ser coger algo. Entonces, eso es, digamos, lo constitutivo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es desarrollar algo que aprenda por sí solo y que trate de emular cómo nosotros aprendemos. Entonces, yo la clase pasada les había mostrado algo con respecto a lo que son los agentes inteligentes. Que era el encargado de tratar de recrear eso, es decir, un objeto que a partir de la percepción sensorial y a partir de las secciones con el entorno, él pueda actuar de forma autónoma. Entonces yo le había dicho unos conceptos, que la gente es todo aquello que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa mediante efectores. También se dice que la gente inteligente deberá hacer siempre lo correcto de sus percepciones, es aquel que emprende la mejor acción posible en una situación dada. Entonces, en esto que se ha avanzado mucho en la parte de robótica, también hay que, digamos, mucho software que ustedes están utilizando en la actualidad, pues tiene agentes inteligentes. Por lo menos les había comentado que, digamos, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, aprendiendo sus patrones de comportamiento dentro de Google y su búsqueda. En el caso que utilice la búsqueda para comprar algún elemento, pues automáticamente cuando ustedes abren Facebook, usted ve que el Facebook le empieza a mostrar cosas que usted estaba buscando para comprar. Eso se da en función de que nosotros nos están monitorizando desde el punto de vista virtual nuestros comportamientos y lo adaptan a los software. A esto es lo que se llama inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso lo va haciendo de forma automática.
Entonces, con respecto también a la gente, también la gente inteligente es un sistema de computación situado en algún entorno que es capaz de una acción autónoma y flexible para alcanzar sus objetivos de diseño. Bien, Hay unas nociones de agente, algunas débiles y algunas fuertes. Por favor, apaguen el micrófono para poder continuar. no, acá no. Por favor, apagamos el micrófono, ¿me colaboran? Lola, para eso la llamaba y yo suben a almorzar, ¿no? Jennifer, ¿me colaboras? ¿Qué hora subirán? Jennifer. Jennifer, ¿me colabora? Ah, listo, doña Lola, cuando llegue, dígale a Marlon que no le diga que yo la llamé, dígale que la llamó Jennifer. Dígale, por ahí llamó Jennifer que la llame. Jennifer. Es que es para Jennifer mandarle unas tareas, algo así. Porque allá no hay señal, yo lo estuve llamando, pero no hay señal. Jennifer. Ah, listo, doña Lola, entonces cuando... Ya. Bueno. Entonces, con respecto a esa gente inteligente, tiene una noción débil de que es la forma más general en que usa el término agente. Es un sistema de software, hardware con las siguientes propiedades: autonomía, una habilidad social, reactiva y proactiva. Por eso ustedes también han visto que los conceptos de inteligencia artificial también van muy enfocados a crear un robot o un humanoide que tenga autonomía, que tenga las habilidades sociales. También hay una noción fuerte que es el conocimiento, las creencias, las intenciones, las obligaciones y las emociones. Todas estas nociones mentales que son consideradas como desde el punto de vista de un agente inteligente de dificultad, se debe en función de que es como yo vuelvo una máquina más humano. ¿Por qué? Porque como yo a una máquina le incluyo emociones, cómo le incluyo creencias, cómo a partir de ese conocimiento él puede dar una intención o dar una obligación. Entonces, esto ha sido un tema de interés y de investigación fuerte. ¿Por qué? Porque esto de una u otra forma es la nueva tendencia en tecnología que se quiere dar al mundo, ¿sí? Que a partir de las máquinas puedan automatizar procesos y puedan tomar factores de decisión. Ahorita lo están haciendo, sí lo están haciendo, ¿sí? Como les había dicho, todo lo que ustedes utilizan en los buscadores, cuando hacen una búsqueda de pronto en Mercado Libre o en cualquier red social, automáticamente a usted el software de Google lo está examinando cuáles son sus patrones de comportamiento. También están diseñados ¿para qué? Para buscar una resolución de problemas. También lo que se ha buscado es que no solamente sea un agente, sino sean multiagentes. ¿Y eso qué ha buscado? Pues darle mayor inteligencia al sistema artificial. Algunas características: cada agente tiene información y capacidades limitadas para resolver un problema. También se habla que no hay un control global del sistema, los datos están descentralizados y hay una computación que se da desde el punto de vista asincrónico. ¿Eso por qué se da? Porque para poder desarrollar un sistema que automáticamente pueda entender todo el entorno externo, pues automáticamente requiere unos niveles grandes de procesamiento. Por eso a veces se habla de una computación asincrónica. Vamos a ver unos videos como para tratar de reforzar un poco más de lo que es la inteligencia artificial. Son unos videos cortos. Podríamos decir que esta familia pero sabías de utilizamos la propiedad para definir la respuesta más completa. Especialmente sistemas informáticos. Y la IA sería cualquier solución de habilidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de ayudar por el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, matemático mecánico, fundador de este programa, este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina. Puede incapaz de distinguir esta como era humana. Pero en la vida real, para conseguir
Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado de darse incontables mitos para convertirse en algo más cercano. No hay robots en cada casa que permitan ordenar todos nuestros. Juan David va a decir algo. Esto. ¿No se escucha bien? Sí, sí, Esto, posiblemente es por la conexión de internet. De todas formas, ustedes saben que esto queda grabado, entonces automáticamente pues pueden visualizar la grabación. ¿Vale? De todas formas, yo también les puedo pasar los videos para que los descarguen cuando vean. Es que antes de tener necesaria contiene esa inteligencia. Sí, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los hábitos. Las personas que nos rodean, los productos que nos ofrecen, las noticias que llegan a nuestro mundo, las capacidades de las memorias de las restricciones. Amazon, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos encontramos. Bueno, si ustedes se dan cuenta en lo que estamos visualizando el video, ustedes se dan cuenta que por lo menos Netflix, los que han tenido la oportunidad de buscarlo, él les da algunas sugerencias para ver ciertas películas. Y ustedes, ¿a partir de qué creen que les da esas sugerencias? A partir de sus patrones de visualización de algunas series, a partir de las visualizaciones de algunas películas, hay un sistema que está aprendiendo cómo es su comportamiento. A partir de ese comportamiento le asigna, oiga, ahora puede ver estas películas. En el caso de Amazon, que es una tienda a nivel mundial de venta de productos de toda clase, tanto electrónicos como de bienes de consumo, esta plataforma también, cada vez que usted hace una compra o hace una búsqueda, va aprendiendo sus patrones de comportamiento y usted en algún momento les aparece en el Facebook y le aparece en el Facebook precisamente, digamos, el carro que estaba buscando o el apartamento que estaba buscando, o también, digamos, si está comprando una camiseta o unos zapatos, empiezan a esos patrones de búsqueda. Lo mismo está haciendo Google. Cada vez que ustedes van haciendo la búsqueda, le van aprendiendo, digamos, cómo usted está realizando una búsqueda específica. Entonces, de esta forma ellos van aprendiendo con respecto a nuestros gustos. Esto es inteligencia artificial. Donde no está la ley. El desarrollo de las
Bueno, entonces aquí, digamos, vieron, digamos, una panorámica amplia de lo que es la inteligencia artificial, eso, su uso ya masificado, es decir, nosotros ya estamos inmersos en este mundo de cómo las máquinas aprenden. Sin embargo, ustedes vieron, es una parte ética, de justo, y eso va en función de que, digamos, al interactuar con la tecnología, pues también hay algunos aspectos que, en el caso de éticos, pues es la privacidad, ¿sí? Es decir, ellos están utilizando información de nosotros, pero alguna de esa información es privada, ¿sí? Y están alimentándose de esa información. Esto también, digamos, donde se ha podido visualizar también mucho esta implementación de la inteligencia artificial en estos carros que funcionan de forma autónoma, ¿sí? Y ustedes no tienen que hacer nada, sino automáticamente dice a qué dirección tiene que llegar el carro y el carro automáticamente va cuadrando su ruta y va sabiendo cómo desplazarse y cómo evitar chocarse y cómo respetar los semáforos. Esto, digamos, sería otra aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por estar partícipes de la clase. El material, pues ustedes ya lo tienen desde hace 2 semanas, entonces creo que la actividad de tecnología ya la deben estar realizando y esto les serviría como un panorama más amplio, digamos, con respecto a la teoría que pasé en la guía. Muchísimas gracias.